Dios llama, invita, revela una verdad liberadora, pero al final, es nuestra decisión, tuya y mía, de aceptar y seguir la invitación o rechazarla. Si aceptamos al Señor, como nuestro Salvador, este seguimiento conlleva creer unas verdades de fe que llamamos dogmas. El diccionario define dogma como conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. Para ser verdaderamente un seguidor de la fe católica, instituida por Cristo, debemos creer todo lo revelado, no solamente lo que nos parece más cómodo o sencillo, pues Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. Catecismo de la Iglesia Católica 89. la Iglesia enseña 44 dogmas principales. Los mismos se pueden catalogar de la siguiente manera. Dogmas sobre Dios. Debemos creer que Dios existe, es uno, eterno, trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dogmas sobre Jesucristo. Debemos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, que posee dos naturalezas humana y divina, se entrega a la muerte en cruz como sacrificio verdadero, para la redención del mundo, resucitó al tercer día, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Dogmas del Espíritu Santo. Debemos creer que el Espíritu Santo es dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, recibe igual gloria y habló por los profetas. Dogmas sobre la creación. Debemos creer que todo fue creado por Dios, de la nada, y que la creación es temporal, tendrá un final. Dogmas sobre el ser humano. Debemos creer que el ser humano tiene cuerpo material y alma espiritual, hereda el pecado original de Adán y Eva, no puede salvarse por sí mismo. Dogmas sobre el Papa y la Iglesia. Debemos creer que la Iglesia fue fundada por Jesucristo, con Pedro como primer Papa. El Papa dirige a la Iglesia en materia de fe y moral, es infalible cuando habla ex cátedra, cuando afirma un dogma de fe. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Dogmas sobre los sacramentos. Debemos creer que los 7 sacramentos han sido fundados por Jesús, para otorgar la gracia santificante, sin la cual no podemos recibir la salvación ganada por el Señor, para toda la humanidad. Dogmas sobre las últimas cosas. Debemos creer que, luego de la muerte vamos, o al cielo, o al purgatorio o al infierno, el mundo se acabará, habrá un juicio final, los muertos resucitarán con un cuerpo glorioso, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. En los dogmas marianos, voy a profundizar más, para dejar claro el lugar que le da la Iglesia a la Virgen María. Como católicos, debemos creer en 4 dogmas de la Virgen María. El primer dogma es, María es Madre de Dios. Llamada en los Evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor desde antes del nacimiento de su Hijo, por su prima Isabel. En efecto, aquel que ella concibió como hombre, por obra del Espíritu Santo, y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Teotocos, Concilio de Efeso año 431. Catecismo de la Iglesia Católica 495. Para defender la divinidad de Jesús, el Hijo de Dios, encarnado, se le dio este título a María, para dejar clara la creencia de que las dos naturalezas, humana y divina, en Jesús, estuvieron presentes desde la concepción, en el vientre de la Virgen María. El segundo dogma es, la Inmaculada Concepción. Este fue declarado en el siglo XIX. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente,
En atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano, Pío IX, Bula Ineffabilis Deus 2803. Catecismo de la Iglesia Católica 491. Para Dios nada es imposible, y en su infinito amor por la humanidad, envía a su Hijo, para que se encarne y sea uno como nosotros, menos en el pecado, para que nos salve. Dios es el creador de todo, Él lo puede todo, y por eso, creó a una mujer singular, la Madre perfecta, sin pecado, llena de gracia, para su Hijo muy amado. De aquí que creamos en el dogma de la Inmaculada Concepción. El tercer dogma es, María siempre Virgen. Los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, dice el ángel a José a propósito de María, su desposada. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Catecismo de la Iglesia Católica 497. Pero en algunos pasajes del Evangelio, se mencionan a los hermanos y hermanas de Jesús. No es este el hijo del carpintero, pero si su madre es María, y sus hermanos son Santiago, y José, y Simón, y Judas. Sus hermanas también están todas entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde, entonces, le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Mateo 13, 55 a 56. Parece que María y José tuvieron más hijos. Para aclarar este malentendido, debemos recordar que el interpretar los textos corresponde al magisterio de la Iglesia. Veamos que el uso de la palabra hermanos, bíblicamente, no tenía el mismo significado que le damos nosotros. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Génesis 12, 5. Vemos que Lot es sobrino de Abraham. Ahora comparemos este otro texto. Así pues, Abraham le dijo a Lot: mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. Génesis 13, 8. La palabra hermano se usaba, en el tiempo bíblico, para referirse no solo a los hermanos de sangre, sino a los familiares cercanos, como primos, sobrinos, tíos, etc. La Virgen María no tuvo más hijos. Su virginidad fue antes, durante y después del parto, del Salvador del mundo, Jesucristo. El cuarto dogma mariano es la Asunción de María en cuerpo y alma. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 966. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como Reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Pío XII, Munificentissimus 1 de noviembre de 1950. La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Al final de los tiempos, en el juicio final, los justos resucitarán, con un cuerpo glorioso. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Filipenses 3, 21. El amor de Jesús por su madre es tan grande, que no permitió que su cuerpo pasara por la corrupción, sino que la llevó a su lado, en cuerpo y alma, siendo ella la primera en gozar la plenitud, a la que todos estamos llamados, en Cristo Jesús. Conozcamos los dogmas de nuestra fe, en profundidad. Estos están contenidos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Que Dios te bendiga siempre.